Buenas noches con todos, mi nombre es Eduardo Anco Ramos. Voy a realizar mi plan de tesis que titula Implementación de la gestión de inventarios para reducir los costos del almacén de armamento y munición en una unidad policial. Vamos a tener en 5 capítulos. Primero es el planteamiento del estudio, marco teórico, metodología, aspectos administrativos y resultados preliminares. Vamos a empezar por el primer capítulo, que es planteamiento del estudio. Lo vamos a dividir el planteamiento del problema en diferentes porcentajes, para lo cual tenemos que entender que el almacén presenta registros mensuales, ausencia de clasificación uniforme, conteo físicos no programados y distribución del espacio sin criterios suficientes de rotación. ¿Qué más? Criticidad o frecuencia de uso. Ahí que tenemos un porcentaje, 6.8 diferencia entre stock físico y registro, 18% materiales áreas sin identificación uniforme, 42 minutos de tiempo promedio que se tiene la atención del requerimiento, 14% del espacio ocupado por asistencias de baja rotación y 11.6% costo anual del almacén sobre la programado. Problema central, elevado costo del almacén de armamento y munición en una unidad policial. Cusco, en este caso. Vamos a tener el árbol del problema o de los problemas. Muy bien. Vamos a tener las causas y los efectos. Causas directas. El registro de inventarios desactualizados. Muy desactualizados. Después vamos a tener el descuadre del stock físico y registrado. Deficiencia, clasificación y ubicación de existencias. Control insuficiente de entradas y salidas. Vamos a tener las demoras en localización y despacho. Reposición no vinculada a la rotación. Dentro de los efectos vamos a tener los principales: el incremento de costos operativos, decisiones basadas en información no confiable, menor capacidad de propuestas operativas y obvio que vamos a tener mayor riesgo de observaciones de control. Problema general y un objetivo e hipótesis. El problema general es de qué manera la implementación de la gestión inventaria reduce los costos del almacén de armamento y munición en una unidad policial. El objetivo general que vamos a tener es determinar de qué manera vamos a tener la implementación de la gestión de inventarios reducirá los costos del almacén de armamento y munición en una unidad policial. Y por último, la implementación de la gestión de inventarios reducirá los costos del almacén de armamento, de munición y munición en una unidad policial. Muy bien. Vamos a tener también lo que es los problemas y los objetivos específicos. Problemas específicos. ¿Cuáles son las deficiencias halladas en la gestión de inventarios del almacén de armamento y munición de una unidad policial? El objetivo específico es identificar las deficiencias halladas en la gestión de inventarios del almacén de armamento y munición de una unidad policial. El problema, ¿de qué manera haremos la implementación de la planificación de inventarios? Si reducirá los costos de reposición del inventario. Y el objetivo es determinar de qué manera en la implementación es la planificación del inventario reducirá los costos de reposición del inventario. ¿De qué manera la implementación del control de inventario reducirá los costos para inmovilizar el inventario? En el objetivo, determinar de qué manera los implementos de control de inventario reducirá los costos por inmovilización de inventario. Por último, en el problema, de qué manera la implementación de la gestión del almacenamiento reducirá los costos de almacenamiento. El objetivo es determinar de qué manera la implementación de la gestión del almacenamiento reducirá los costos de almacenamiento. Justificación de la investigación. Vamos a justificar lo teórico, práctico y económico. En lo teórico, particular la gestión de inventarios y el comportamiento de los costos de almacén como campos conectados, planificación y control y gestión de almacenamiento frente a costos de almacenamiento, reposición e inmovilización. La práctica busca intervenir las fallas de registro, ubicado en control y reposición, mejora la organización de existencias, de fortalecer, ¿no?, los controles y reducir tiempos improductivos de verificación y despacho.
Lo económico, buscar y minimizar los gastos de almacenaje, reposición e inmovilización, ya que el registro inexacto del reabastecimiento mal programado y baja rotación presionan el presupuesto institucional. Delimitación. Delimitación del proyecto. Especial y temporal. En lo especial, de acuerdo a la unidad, en lo especial, la unidad policial de Cusco, vamos a tener el almacén de armamento y munición, ingreso, registro, control y resguardo, verificación y entrega de bienes sensibles. En lo temporal, desde marzo hasta octubre de 2026, un periodo de 8 meses para el planteamiento del problema. Exista la revisión, la recolección, el procesamiento, el análisis y propuesta del manejo, de la mejora. En el capítulo 2 vamos a tener el marco teórico y vamos a hablar de antecedentes internacionales, ¿no? Como Boiga NAPET del 2025, que nos da una frase, ¿no? Pero el hallazgo principal de todo esto es la retribución de respuestas entre estaciones ferroviarias frente al almacén tradicional, logro de una reducción de 25% de costo de almacenamiento y 12.5 menos tiempo de parada. El antecedente nacional, vamos a tener ¿no? como fuente a Rodríguez de 2022, pero que nos dice que la implementación de la gestión de inventarios para reducir los costos de almacenamiento es muy, ¿no? Del sector farmacéutico, que habla, ¿no? sobre pacas mayores. De acuerdo a eso, vamos a hacer un hallazgo principal. El costo de unidad de almacena de bajo de 9.62 a 7.02, en una mejora global del costo 34.24%, de acuerdo a una prueba de Wilcox, que va a ser como un promedio igual a 0.14. Antecedentes local. Vamos a tener, ¿no? a Bello Limasca de 2024, que propone la implementación de un sistema de control de inventarios. Empresas constructoras, ¿no? En este caso Prosimult, SAC, Cusco 2022. Hallazgo principal: se halló una correlación de variance de 0.956 entre el sistema de control de inventarios y el costo de material significa 0.0000. Base teórica principales, o las bases teóricas principales, vamos a tener unos pequeños antecedentes seleccionados por reducción de costos, clasificación de técnica, reposición y control de inventarios, ¿no? Como habíamos mencionado. El aporte, vamos a mencionarlo, por ejemplo, de Baigoshina de 2025, el aporte de reducción de 25.7 del tiempo medio para media restricción de respuestas. Lo que es de March del 2024, aporte clasificación de respuestas técnicas fuera de 16.14 del total de concentrado, cerca de 80% de costo, valor promedio del inventario disminuye aproximadamente un 39%, y de Rodríguez y Ulloa del 2022 un aporte, ¿no? que nos va a dar sobre el costo unitario de almacén bajo 9.62, 7.2 como lo mencioné, por costo metro cuadrado pasó de 55.70 a 35.14, mejora global un 34.94%. Y último de Nizama de 2024, vamos a tener un aporte reducido total a 31.85 en el costo logístico de 31%, el costo de inventarios es 67%, de almacenamiento entre 14% de transporte. Después vamos a andar sobre el capítulo 3, sobre la metodología, y vamos a encontrar el diseño de investigación, el método, el enfoque, almacén y diseño. Deductivo inicia en el método, ¿no? que inicia desde una hipótesis vinculada con una situación problemática y luego se contrasta con una información empírica, obteniendo de forma sistemática. El enfoque cuantitativo, ¿no? estudia variables mediables mediante datos numéricos y procedimientos estructurados. El alcance explicativo, análisis del efecto de la gestión de inventarios sobre los costos del almacén. Diseño, el preexperimental, propuesta del
un solo grupo, se observa la unidad de análisis antes y después de la intervención. La población, vamos a ver la muestra y técnicas de instrumentos. Población y su muestra: 4.780 unidades registradas de armamento, munición, cartuchos y materiales lacrimógenos, diseño censal. Confiabilidad: se sustenta en un registro de conteo físico y constante, documental entre Cordex, stock y documentos de ingreso y salida. Las técnicas: análisis documental y observación directa. Instrumento: ficha de registro, formato de costo físico, guía de observación y guía de verificación y fichas de inventarios. Análisis estadístico, ¿no? Indicadores de comparación de pruebas de posprueba y procedimientos, o vale decir el procesamiento en hojas de cálculos de software o estadístico. Fuente de datos: vamos a tener lo que es de Cardex, reporta de stock, registro de ingresos, salidas, reposiciones, inventarios físicos y costos. Y para lo cual vamos a hacer depurar los registros, después medir la línea de bases, aplicar gestión de inventarios, recalcular indicadores y comparar costos. Tener en cuenta que el diseño preexperimental exige medir el almacén antes y después de las intervenciones para valorar la reducción de costos. ¿Qué más podemos tener por acá? La matriz de operacionalización de variables, variable independiente y gestión de inventarios. Vamos a definir el concepto de proceso mediante el cual la organización administrativa y sus existencias para mantener el equilibrio entre disponibilidad de bienes y necesidades de operación, evitando excedentes faltantes y costos innecesarios. Vamos a dividir 1, 2, 4, 5. Tenemos dimensión, indicadores y la técnica, instrumento y escala. En la escala vamos a tener que todos tienen la razón, pero en la planificación del inventario y el control del inventario y gestión del almacenamiento como indicadores: suficiencia de inventario de tiempo promedio de reposición, exactitud del inventario, la rotación del inventario, utilización del almacenamiento exhaustivo de ubicación. En la técnica: análisis documental, observancia y análisis documental, observancia, instrumento, ficha de registro, formato de conteo físico y fichas de registro, guía de observación y guías de verificación. Y la escala va a ser todo la razón. Técnica principal es análisis documental y observancia directa, fuente, ¿no? Lo que vamos a tener misma, documental de ingresos, salida, conteo físicos y registros de costos. Capítulo número 4, aspectos administrativos. Vamos a manejar lo que es el recurso, presupuestos, ¿no? Provisión de recursos, que documentales, ¿no? De Cardex, inventarios físicos, reportes de stock, solicitud y costo. Segundo puntito, vamos a tener digitales, computadora portátil, hoja de cálculos, base de datos, una matriz de identificadores, software estadístico. Operativos de visitas del almacén, de conteo físico, verificación de ubicación y revisión de registros. Vamos a tener un presupuestal del plan, los bienes materiales en la categoría servicios y recursos, ¿no? Un monto de 2.876, un porcentaje 62.8%, 1.705, un porcentaje 32.2%, y el total, pues, ¿no? 4.581, 100%, teniendo como resultado. Financiamiento y asumido el integrante por el investigador bajo la modalidad del autofinanciamiento. Cronograma de actividades. Mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4. ¿No? El mes 1 vamos a tener el tema de antecedentes de introducción y capítulo 1. En el mes 2 vamos a aplicar el capítulo 2 y la base teórica. Mes 3, la metodología, la población técnica e instrumentos. Mes 4, aspectos administrativos, resultados preliminares, la revisión y presentación. El programa del plan de acuerdo a la tesis son 16 semanas delimitadas temporales del estudio, marzo a octubre, como lo había mencionado al inicio. El quinto capítulo vamos a tener los resultados preliminares. Diagnóstico del proceso actual del almacén.
Condición actual del registro en el almacén de armamento y munición, registros mensuales, entradas y salidas de hace mayormente a mano y sin criterio uniforme para la clasificación de mercadería. Conteo físico, no se utiliza oportunamente ni se programan conteos físicos y periódicos. Ubicación, organización del espacio sin criterios suficientes de rotación, ¿no? Lo que es criticidad o frecuencia de uso. Indicadores, carencia de indicadores que dan la exactitud, rotación, tiempo de despacho y un uso del espacio. En lo personal, es la escasa capacidad del personal ¿no? responsable y control documental con horarios improductivos. El efecto operativo va a ser los errores reiterados, la verificación no duplicadas y las pérdidas de trazabilidad y el uso no previo de recursos de almacén. Procesos operativos del almacén. En el proceso actual identificamos a partir del documento de base, en el ingreso que nos dice la recepción de armamento, munición, cartuchos o material lacrimógeno, lo que vamos a registrar, la actualización manual o documental de entradas, salidas y devoluciones y de saldo, clasificación, separación de tiempo, de bien y uniformidad suficiente de condición, la ubicación asignada física con limitaciones de criterios o rotación, ¿no? de criticidad o frecuencia de uso, y la verificación, vamos a tener conteo físico y constante, ¿no? de cardex de registros y despacho, atención de requerimiento internos y salida de control del bien. Punto crítico de la exposición es el proceso no falla una sola actividad, sino para la conexión débil entre registros, ubicación, verificación y reposición. De acuerdo a la figura 4 y 5, vamos a tener los diferentes diagramas de operaciones y análisis del proceso. ¿No? Tanto lo que es el diagrama de operación de proceso y análisis. Vamos a ver el flujo de cada uno, como podemos ver en los diagramas, tanto en la figura número 4 y en la figura número 5. Tener en cuenta que todo esto se ha manejado de acuerdo a la gestión de inventarios del almacén de armamento y munición, ¿no? Que acá podemos observar de la siguiente forma, ¿no? Un cronograma analítico para poder determinar la actividad y lo actual. Vamos a tener lo que es una propuesta económica y entre otras las descripciones, ¿no? Tanto por el tiempo también y sus símbolos y las observaciones, obviamente. Y por el lado derecho vamos a tener el diagrama de flujo de gestión de inventarios de almacén de armamento y munición, que vamos a tener un inicio, ¿no? de recepción de armamento y munición, verificación de documentos de ingreso, documentación de conforme, no un sí que podría devolver o programar las citaciones, conteo de verificación, físicas, inspecciones técnicas, armamento conforme, también no un sí, ¿no? 40 y no conformidad y registro de ingresos de condiciones y estadísticas, elemento en armería, ¿no? Y también vamos a tener lo que es lo pedido, la autorización y disponibilidad, y entre otros, ¿no? El diagrama de Ishikawa nos habla material, método, medio ambiente, ¿no? Que vamos a decir en los materiales, baja rotación de existencia, sin identificación uniforme, métodos sin procedimientos estándar, ¿no? Esperas por unificación, medio ambiente, espacios físicos limitados, humedad en el almacén, maquinaria, uso ilimitado de tecnología, dependencia de carnet manual, mano de obra, capacidad insuficiente, criterio variables de riesgo, medición sin indicadores permanentes, conteo físico no programados, llegando a una gestión deficiente del inventario y alto costo de almacén. Un diagrama para poder observar, ¿no? Diagrama de Patero, la frecuencia de causas y el porcentaje de acumulación, tanto que la leyenda lo tenemos al lado derecho para poder tener
en 7 puntos: verificación de reiteradas, traslado de internos, SPAR de verificación, registro mensuales, falta de codificación y ubicación, condiciones. ¿Qué nos quiere decir? Que la regla es del 80-20. Las 4 primeras causas concentran el 80 de las incidentes y el 20, ¿no?, para poder priorizar de manera documental y el desplazamiento de bienes. Aquí vamos a tener los resultados preliminares de línea de base del problema. Son datos, ¿no?, diagnósticos de registro en la realidad problemática del almacén, el indicador diagnóstico, el valor registrado y la lectura técnica para exposición. Descubre, como se puede observar, el uso en la exposición en esto. Estos valores justifican la intervención y funcionan como línea de base para comparar la prueba y postprueba. Propuesta de implementación paso a paso. El sistema de propuestas de combinación clasifica condiciones de control, saldo, de reposición, conteo, ciclo, metodologías en QS en 6 etapas ordenadas. Primero, conciliación y depuración inicial, clasificación y multicriterio, lo que es la condición y registro de maestro, el Cardex básico de saldos, planificación de reposición y zonificación 5S y conteo clínico. Son 6 fases que vamos a manejar. Como podemos observar en las figuras número 8 y número 9, vamos a tener la conciliación físico, documental y después y depuración inicial. Tenemos el objetivo, lo que planeamos o nos hemos trazado es verificar bienes físicos versus los registros para detectar, ¿no?, faltantes, sobrantes o duplicidades y fijar la línea a base de indicadores. Los pasos, conteo físico bien por bien y cotejo contra el saldo en el libro, de base de diagnóstico por pieza, condiciones y duplicidad de identificación y ubicación, figura 8. Traducir el arranque de las cifras, línea base de indicadores, figura 9. Se fija en línea base de cada indicador valor inicial más fecha como punto de partida para medir avances de la propuesta. ¿No? Acá vamos a manejar lo que es las figuras, para poderlo observar un poco más cerca. Ahí está. Los diferentes que manejamos, el cuarto nivel de prioridad: alto, medio, bajo y movilizado, cada uno con su propia rutina de conteo y seguimiento, como podemos observar. Acá tenemos la codificación, registro de maestros y trazabilidad, igual figura 12, 13 y 14. El objetivo: dotar en los bienes de un código interno uniforme que alcance cada artículo con su ubicación, saldo, estado y movimientos. Pasos: definir en las estructuras del código interno los pasos, bloques, números de caracteres y valores admitidos, figura número 12, como se puede observar. Representar el código en vista, posición de carácter con ejemplos de completo, figura 13. Y por último, consolidar el registro maestral de código de descripción, familia, cantidad, prioridad, ubicación y saldo, figura 14. El registro de maestros se centraliza en una sola base total de artículos clasificados y codificados. Control de saldo mediante el Cardex básico. El objetivo también vamos a tener acá: seguir las entradas, salidas, devoluciones, ajustes y saldos de cada bien diferenciado en el control de armamentos de los bienes consumidos. Los pasos vamos a tener 3. Registrar cada movimiento contra el código interno, fecha, tipo, documento, cantidad, saldo, ubicación y responsable, como podemos observar en la figura número 15. Diferencias en el tratamiento del armamento de los bienes consumibles. Por último, mantener el saldo al día, ¿no?, enlazado con la ubicación. Tipo de movimientos: ingreso, salida, devolución, ajustes, sosteniendo el cálculo y exactitud y rotación del inventario, ¿no? Fecha, código. Planificación de reposición y bienes de baja rotación.
Objetivo, prever el abastecimiento de la separación de los bienes y a reponer de los que solo requiere custodia y con un stock mínimo, máximo y punto de pérdidas. Los pasos: 3. Determinar por artículo consumo mediante stock mínimo, máximo, punto de pedido y plazo de reposición. La figura 16. Consolidar bienes de baja rotación y movilización. Utiliza movimientos, aspectos, valor y acción sugerida. Figura 17. Reprogramar un calendario anual. Las revisiones con responsable frecuencia. Los bienes inmovilizados se cuantifican en la cantidad, el espacio y valor económico para decidir bajo, ¿no? La reubicación o aprovechamiento, como podemos observar acá en las figuras. Y acá vamos a tener 4 figuras más en criterios de ubicación, ¿no? El SEIRI, clasificación de tarjetas rojas para lo aportado, más el SEITON, ordenar según la prioridad numérica. Este lado igual el criterio de ubicación, descripción, tipo de bien aplicado, zona asignada y nivel de acceso. En la figura 21 igual vamos a tener un poco más detallado. Listo. Y por acá vamos a tener lo que es la auditoría también, ¿no? La figura acá podemos observar la 22, 23, 24, 25 y uno importante ya acá en lo que es en la hoja de auditoría 5 es el radar. Los resultados preliminares y discusión, ¿no? Es resultados en el eje propio y el coincidencia o diferencia con antecedentes. Gestión de inventarios orientado a reducir costos de almacén, coincide con Rodríguez, ¿no? Unitario almacenamiento, la clasificación y reposición técnicas de inventario, conocida como, ¿no?, lo que hemos podido también ver. La optimismo de almacenamiento y control de stock, ¿no?, coincide con Nisama, que hemos mencionado. Uso de políticas de técnicas de inventario, no coincide con Tavalia, 2003, que da un flujo. Y por último, los bienes altas de criticidad y trazabilidad institucional, diferente al contexto, ¿no?, empresarial, la variedad de excedentes que el almacén resguarda y bienes sensibles sujetos a control estricto. Conclusiones. ¿Qué vamos a tener como conclusiones? Que la 1, la investigación se orienta a determinar cómo la implementación de la gestión de inventarios reducirá los costos del almacén de manera de armamento y munición. El diagnóstico evidencia registros mensuales, clasificación no uniformes, conteos físicos no programados y distribución del espacio sin criterios insuficientes. La población y muestra se conforma por 4.780 unidades registradas, trabajadas mediante el diseño censal. Lo propuesto se organiza la planificación del inventario contra el inventario de gestión del almacenamiento y vinculada con costos de reposición, inmovilización y almacenamiento. Recomendaciones. Vamos a tener estandarizar los procedimientos de ingreso, salida, devolución y actualización de saldo. Implementar, codificar uniforme, ubicación física por tiempo de bien y rotación y criticidad. Programar conteos físicos, periódicos y contrastarlos con Cardex y registros documentales. Medir exactitudes del inventario de rotación, tiempo de reposición utilizada, el espacio y costo, capacidad y personal responsable del almacén, registro, verificación de control documental y trazabilidad. Referencias bibliográficas, hemos tenido bastantes por tipo de documento y por tipo de idioma. Por el tipo de documento vamos a, ¿no?, las referencias acá diferentes artículos científicos. 43 y un porcentaje de 75.44, otros 14, un porcentaje de 24.56 y un total de 57, y teniendo como resultado un 100%. Por tipo de idiomas, artículos científicos en inglés, ¿no?, en otros, y en total vamos a tener igual un 100%. Criterio aplicado: se ha considerado artículos científicos de los trabajos publicados y revistas o congresos académicos, entre otros.
que se agrupan uniformes institucionales de acuerdo a las tesis y al reporte y frecuente metodológico del documento. Total de referencias identificadas 57. Entonces, muchas gracias por todo y gracias.